A veces las cosas más extrañas suceden en los lugares donde menos las esperamos. En pleno siglo XXI, con nuestros teléfonos y toda la tecnología del mundo, hay rincones donde todavía pasan cosas que nadie puede explicar, y Milpa Alta es uno de esos lugares. No estamos hablando de un pueblo perdido en la montaña, estamos hablando de la Ciudad de México, de una zona que está ahí mismo, al sur de la capital, donde la gente trabaja todos los días sembrando nopales y haciendo mole. Pero cuando cae la noche y las calles empedradas se quedan vacías, cuando el viento sopla entre los árboles y las luces de las casas se apagan, es cuando empiezan a pasar cosas que la gente prefiere no contar en voz alta. Esta historia no es ficción. Es el testimonio de lo que le pasó a una familia que vivía en uno de los pueblos de Milpa Alta hace algunos años. Los nombres han cambiado para proteger su identidad, pero todo lo demás es real. Y después de escuchar lo que te voy a contar, tal vez entiendas por qué en Milpa Alta las madres todavía les dicen a sus hijos que no salgan de noche, y por qué la gente mayor cierra bien las puertas y ventanas cuando el sol se esconde. Todo comenzó en el mes de diciembre, cuando las noches empiezan a ponerse frías y oscuras en Milpa Alta. La familia Morales vivía en una casa de 2 pisos cerca del centro del pueblo, una construcción antigua con paredes gruesas y techos de lámina. Vivían ahí el señor Luis, su esposa Beatriz y sus 3 hijos, Daniel de 12 años, Sofía de 8 y el pequeño Marcos de apenas 5 años. El señor Luis trabajaba en el campo desde muy temprano, cultivando nopales como la mayoría de la gente de la zona. Beatriz se dedicaba a la casa y a cuidar a los niños. Era una familia normal, trabajadora, que iba a misa los domingos y que nunca se metía en problemas con nadie. La primera vez que algo raro pasó fue una noche de miércoles. Luis había llegado tarde de trabajar, cansado y con las manos llenas de espinas de nopal, que Beatriz le ayudó a quitar con unas pinzas. Los niños ya estaban acostados en sus cuartos, y la casa estaba en silencio. Era cerca de las 11 de la noche, cuando escucharon el primer ruido. Fue un sonido extraño, como si algo pesado caminara sobre el techo de lámina. No eran pasos normales. Era un sonido seco, fuerte, como si algo grande estuviera moviéndose allá arriba. Luis y Beatriz se miraron en la oscuridad de su habitación, sin decir nada al principio. El sonido se detuvo por un momento y luego volvió a empezar, esta vez más cerca, justo encima de donde ellos estaban. «Debe ser un gato», dijo Luis, aunque en su voz había duda. Los gatos no hacen ese tipo de ruido. Era algo más grande, más pesado. Beatriz no dijo nada, solo se abrazó más fuerte a su almohada, con el corazón latiendo rápido en su pecho. El ruido continuó por varios minutos, moviéndose de un lado a otro del techo. Luego, de repente, se escuchó algo diferente. Era como un arrastre, como si lo que estuviera allá arriba estuviera jalando algo pesado. Y después, un golpe seco que hizo vibrar toda la casa. Luis se levantó de la cama, tomó una linterna que tenía en el buró y salió al patio. Beatriz le rogó que no fuera, pero él estaba decidido a ver qué estaba pasando. Alumbró hacia el techo con la linterna, pero no vio nada. El techo estaba vacío, sin una sola sombra que explicara los ruidos que habían escuchado. Cuando volvió a entrar a la casa, Beatriz estaba pálida. «Los niños», susurró. Luis corrió hacia las habitaciones de sus hijos y los encontró dormidos, tranquilos, sin señal de que algo los hubiera perturbado. Respiró aliviado y volvió a su cuarto. Esa noche lograron dormir un poco, convenciéndose a sí mismos de que había sido su imaginación, o tal vez algún animal del monte que había bajado al pueblo. Pero en el fondo, ambos sabían que algo no estaba bien. Los ruidos volvieron la noche siguiente. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, y no solo estaban en el techo. También se escuchaban rasguños en las paredes, como si algo estuviera tratando de entrar. Daniel, el hijo mayor, despertó asustado y fue corriendo al cuarto de sus padres. «Hay algo afuera de mi ventana», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Vi una sombra grande y escuché que algo estaba respirando». Luis tomó un palo de escoba y fue al cuarto de Daniel. La ventana estaba cerrada,
con las cortinas corridas, pero cuando las abrió y miró hacia afuera, sintió que se le helaba la sangre. En el cristal había marcas, como si alguien o algo hubiera estado arañando el vidrio, tratando de entrar. Las marcas eran profundas, hechas con algo que no eran uñas humanas. Eran más largas, más gruesas, como garras. Luis cerró rápidamente la cortina y le dijo a Daniel que durmiera esa noche con ellos. El niño no protestó y corrió a meterse entre las cobijas de sus padres, temblando de miedo. A la mañana siguiente, Luis fue a hablar con don Genaro, un vecino anciano que había vivido toda su vida en Milpa Alta y que conocía todas las historias del lugar. Cuando Luis le contó lo que estaba pasando en su casa, don Genaro se puso serio y le dijo que esperara un momento. Entró a su casa y salió con una bolsita de tela roja. «Toma esto», le dijo don Genaro entregándole la bolsa. «Son hierbas bendecidas y un poco de sal. Ponlas en las esquinas de tu casa, especialmente cerca de las ventanas y las puertas. Y escúchame bien, Luis. No dejes a los niños solos de noche, ni siquiera por un momento». «¿Pero qué es lo que está pasando?», preguntó Luis con la voz llena de desesperación. Don Genaro lo miró directo a los ojos y dijo en voz baja: «Es la bruja. Ha vuelto después de muchos años. Cuando escuches ruidos en el techo, cuando veas sombras en las ventanas, no salgas a ver. Quédate adentro con tu familia y reza, porque si te ve, si logra mirarte a los ojos, ya no te va a dejar en paz». Luis regresó a su casa con las manos temblando, apretando fuerte la bolsita de tela roja que don Genaro le había dado. No le contó a Beatriz todo lo que el anciano le había dicho. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Solo le dijo que eran hierbas para proteger la casa y que tenían que ponerlas en cada esquina antes de que cayera la noche. Mientras Luis y Beatriz colocaban las hierbas y la sal en las ventanas y las puertas, los niños jugaban en la sala sin saber lo que estaba pasando. Sofía le preguntó a su mamá por qué estaban haciendo eso, y Beatriz le respondió con una sonrisa forzada que era para que los mosquitos no entraran. La niña se quedó tranquila con esa explicación, pero Daniel, que era mayor, sabía que algo andaba mal. Había visto el miedo en los ojos de su papá cuando revisó las marcas en su ventana. Esa noche, la familia cenó temprano. Beatriz hizo sopa de pollo y tortillas calientes, tratando de que todo pareciera normal. Pero nadie tenía mucha hambre. Incluso el pequeño Marcos, que siempre pedía más comida, dejó la mitad de su plato sin terminar. Había algo en el ambiente, una sensación pesada que todos podían sentir pero que nadie se atrevía a mencionar. A las 8 de la noche, Luis apagó todas las luces de afuera y revisó que cada puerta y ventana estuviera bien cerrada. Puso más sal en el marco de la puerta principal y murmuró una oración que su abuela le había enseñado cuando era niño. Luego subió a acostar a los niños con Beatriz ayudándolo a arroparlos bien. «Papá, ¿por qué cerraste todo tan temprano?», preguntó Daniel mirándolo con ojos asustados. «Para que duerman mejor, hijo, hace frío y así no entra el aire», respondió Luis, pero su voz no sonaba convincente. Los 3 niños durmieron esa noche en el mismo cuarto, juntos en una cama grande que Luis y Beatriz habían improvisado con colchones en el piso. No querían tenerlos separados, no después de lo que don Genaro les había advertido. Luis y Beatriz se quedaron despiertos en su habitación, esperando. El reloj de la sala marcaba las 11 de la noche cuando empezaron los ruidos de nuevo. Primero fue un golpe suave en el techo, como si algo acabara de aterrizar allá arriba. Luego otro golpe, y otro más. Los pasos comenzaron, lentos al principio, caminando de un extremo al otro de la casa. Beatriz se tapó la boca para no gritar. Luis la abrazó fuerte, sintiendo cómo ella temblaba entre sus brazos. Los pasos se hicieron más fuertes, más pesados, como si lo que estuviera allá arriba ya no se preocupara por esconderse, y entonces escucharon algo que les heló el alma. Una voz. Era una voz de mujer, pero no sonaba como ninguna voz humana que hubieran escuchado antes. Era áspera, ronca, como si viniera de una garganta dañada, y estaba cantando. Una canción extraña, sin palabras claras, solo un murmullo que subía y bajaba de tono, que se arrastraba por el aire como un lamento. El canto venía del techo,
moviéndose de un lado a otro, siguiendo los pasos. Luis se levantó lentamente de la cama, con el corazón a punto de salírsele del pecho, y caminó hacia la ventana. Beatriz le suplicó que no lo hiciera, que recordara lo que don Genaro había dicho, pero Luis necesitaba ver. Necesitaba saber qué era lo que estaba atormentando a su familia. Corrió apenas una esquina de la cortina y miró hacia afuera, hacia el patio oscuro. Al principio no vio nada, solo la oscuridad de la noche sin luna. Pero entonces, en el techo de la casa vecina, vio una sombra. Era la figura de una mujer, o al menos algo que tenía forma de mujer. Estaba agachada, con los brazos largos colgando a los lados, y su cabello caía sobre su cara como una cortina negra. No se movía como una persona normal. Se arrastraba, como un animal, usando sus manos y pies para caminar por el techo con movimientos que no eran naturales. Luis sintió que las piernas le fallaban. Quiso gritar, quiso cerrar la cortina y correr, pero estaba paralizado, mirando esa cosa que ahora se había detenido y estaba volteando lentamente hacia su ventana. En ese momento, la criatura levantó la cabeza, y aunque Luis no podía ver su cara con claridad en la oscuridad, sintió cuando esa cosa lo miró. Sintió sus ojos clavándose en él, atravesándolo, como si pudiera ver dentro de su alma. Una sensación de frío absoluto recorrió su cuerpo y entonces la criatura abrió la boca. Lo que salió de ahí no fue un grito ni un canto. Fue un sonido que no debería existir, algo entre un chillido y un gruñido, tan fuerte y tan horrible que hizo que las ventanas vibraran. Luis cayó hacia atrás, tropezando con sus propios pies, y Beatriz corrió a ayudarlo. ¡Te vio! ¡Te vio!, gritaba Beatriz entre lágrimas. Don Genaro dijo que no salieras, que no la miraras. Luis estaba en shock, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. No podía hablar, no podía moverse. Solo temblaba en el piso, con la mirada perdida, como si algo dentro de él se hubiera roto. Los ruidos en el techo se volvieron más violentos. Ahora no solo eran pasos, eran golpes fuertes, como si algo estuviera tratando de romper la lámina para entrar. El canto se hizo más fuerte, más urgente, y se podían escuchar rasguños en las paredes, en las puertas, en todas las ventanas al mismo tiempo. Los niños despertaron con el ruido y empezaron a llorar. Daniel entró corriendo al cuarto de sus padres, con Sofía y Marcos agarrados de su mano. «Mamá, hay algo afuera. ¿Quiere entrar?», gritaba Daniel. Beatriz reunió a todos en el centro de la habitación, los abrazó fuerte y comenzó a rezar en voz alta. Rezaba todas las oraciones que sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa que pudiera protegerlos. Luis, todavía en el suelo, empezó a rezar con ella, con la voz quebrada. Los golpes continuaron toda la noche. La casa entera parecía estar bajo ataque. Se escuchaban pasos corriendo por el techo, rasguños en todas las paredes, y ese canto horrible que no paraba, que se metía en sus oídos y en sus mentes, que no los dejaba pensar con claridad. Cuando finalmente el sol comenzó a salir, los ruidos se detuvieron de golpe. La casa quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía irreal después de horas de terror. Luis se levantó lentamente del suelo y fue hacia la ventana. Afuera, el día estaba comenzando, y todo parecía normal. Los pájaros cantaban, el viento soplaba suave entre los árboles. Era como si nada hubiera pasado, pero Luis sabía la verdad. La bruja lo había visto. Y según don Genaro eso significaba que ahora ella no los iba a dejar en paz. La familia Morales sabía que la pesadilla apenas estaba comenzando. Durante el día Luis no era el mismo. Se había quedado callado, con la mirada perdida en el vacío, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en esa noche de terror. Beatriz le preguntaba si estaba bien, pero él solo asentía sin decir palabra. Los niños notaron el cambio en su padre y empezaron a tenerle miedo a la noche que se acercaba. Beatriz decidió ir a buscar ayuda. No podían seguir así. Tomó a los niños y fue caminando hasta la casa de doña Remedios, una señora muy mayor que todos en el pueblo respetaban.
Se decía que ella sabía de cosas antiguas, de remedios y oraciones que ya nadie más recordaba. Cuando Beatriz le contó lo que había pasado, doña Remedios se persignó 3 veces y negó con la cabeza. «Ay, hija, tu esposo cometió un error muy grande. La bruja de Milpa Alta no perdona cuando alguien la ve. Ahora está marcado, y ella va a regresar cada noche hasta que consiga lo que quiere». «¿Y qué es lo que quiere?», preguntó Beatriz con la voz temblando. Doña Remedios bajó la voz y miró a los niños que estaban sentados en una esquina. «Quiere llevarse algo. A veces es la paz de la casa, a veces es la salud de quien la vio, pero en los peores casos, se lleva a alguien de la familia. Por eso debes hacer lo que te voy a decir y lo tienes que hacer esta misma noche antes de que oscurezca». La anciana le dio instrucciones precisas a Beatriz. Tenía que conseguir ramas de pirul, copal, sal gruesa y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo debía colocarse en la entrada de la casa formando una cruz. Además, tenía que limpiar a Luis con un huevo y romperlo en un vaso con agua, para sacar la mala energía que la bruja le había dejado. Y lo más importante, agregó doña Remedios con seriedad, es que nadie, absolutamente nadie, debe mirar por las ventanas esta noche. No importa qué escuchen. No importa si parece que es la voz de un familiar. No importa si suena como si alguien estuviera pidiendo ayuda. No abran, no miren, no respondan. La bruja puede imitar voces para engañarlos y hacer que abran la puerta. Beatriz regresó corriendo a su casa y le explicó todo a Luis. Aunque él seguía en su estado de shock, pareció entender la gravedad de la situación. Entre los dos prepararon todo lo que doña Remedios había indicado. Consiguieron las ramas de pirul de un árbol cercano, compraron el copal en una tienda del pueblo y sacaron la imagen de la Virgen que tenían guardada en un cajón. Cuando terminaron de colocar todo en la entrada de la casa formando la cruz, el sol ya estaba bajando. El cielo se tiñó de naranja y después de morado, anunciando que la noche estaba cerca. Los niños fueron llevados nuevamente al cuarto donde dormirían todos juntos. Y esta vez Luis y Beatriz también se quedaron ahí con ellos. Nadie iba a estar solo esta noche. Beatriz hizo la limpia a Luis con el huevo, pasándolo por todo su cuerpo mientras rezaba. Cuando lo rompió en el vaso con agua, todos vieron cómo la clara formaba figuras extrañas, como hilos que subían hacia arriba. Doña Remedios le había dicho que eso significaba que Luis tenía una maldición encima, pero que la limpia ayudaría a debilitarla. Las primeras horas de la noche pasaron en silencio. Los niños trataban de dormir, pero el miedo los mantenía despiertos. Luis y Beatriz se quedaron sentados en la cama, tomados de la mano, esperando lo inevitable. A las 11:30 los ruidos comenzaron, pero esta vez eran diferentes. No empezaron en el techo, empezaron en la puerta principal. Alguien estaba tocando. Golpes suaves, casi educados, como si una visita normal hubiera llegado. Luego se escuchó una voz. Era la voz de la mamá de Luis, que había fallecido 2 años atrás. «Hijo, ábreme. Hace frío aquí afuera, por favor déjame entrar». Luis se puso pálido. Era exactamente la voz de su madre, con el mismo tono cariñoso que ella usaba. Por un momento, su mente le jugó una mala pasada y pensó en levantarse a abrir. Pero Beatriz lo agarró del brazo con fuerza. «No es ella», susurró Beatriz. «Recuerda lo que dijo doña Remedios. Es la bruja tratando de engañarte». Los golpes se hicieron más insistentes. «Luis, hijo, ¿por qué no me abres? Soy tu madre. ¿Ya no me quieres? Hace tanto frío aquí afuera». Daniel empezó a llorar en silencio. Sofía y Marcos se taparon los oídos con las manos. La voz sonaba tan real, tan convincente, que era difícil creer que no era verdad. Cuando Luis no respondió, la voz cambió. Ahora era la voz de Daniel. «Papá, estoy afuera. Ayúdame, por favor. Hay algo que me está siguiendo. Abre la puerta, papá». Pero Daniel estaba ahí, en el cuarto con ellos, con los ojos muy abiertos del terror. La bruja había tomado su voz para intentar que abrieran la puerta. Los golpes y las voces continuaron durante horas. La bruja imitó la voz de todos los miembros de la familia, de vecinos, de amigos, incluso de don Genaro, pidiendo que lo dejaran entrar porque lo estaban persiguiendo. Pero la familia Morales no abrió. No importaba cuánto les doliera escuchar esas súplicas.
No importaba cuánto quisieran creer que eran reales. Se mantuvieron juntos, rezando, llorando, pero sin abrir esa puerta. Entonces la bruja se enojó. Los golpes se volvieron violentos, como si algo estuviera tratando de tirar la puerta abajo. Se escuchaban arañazos en todas las paredes al mismo tiempo, como si 20 manos con garras estuvieran rascando la casa completa. El techo vibró con pasos furiosos que corrían de un lado a otro sin parar, y luego vino el grito. Un grito tan fuerte, tan lleno de rabia que hizo que todos se taparan los oídos. Fue un sonido que parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo, que hacía vibrar el aire y que entraba directo al pecho, oprimiendo el corazón. Las ventanas comenzaron a sacudirse violentamente, como si algo estuviera empujándolas desde afuera tratando de romper el vidrio. Una de ellas se agrietó, y por la grieta entraron dedos largos, delgados, con uñas negras y curvadas. Los dedos tanteaban en el aire buscando el pestillo de la ventana. Luis reaccionó rápido. Tomó el rosario que colgaba de la pared y lo presionó contra el vidrio agrietado, justo donde estaban los dedos. Inmediatamente se escuchó un chillido horrible y los dedos se retiraron, dejando marcas negras en el vidrio. «¡Sigan rezando!», gritó Luis. «¡No dejen de rezar!». Toda la familia empezó a rezar en voz alta, con todas sus fuerzas. El Padre Nuestro, el Ave María, la Magnífica, cualquier oración que conocieran. Sus voces se mezclaban con los gritos y golpes que venían de afuera, creando un caos de sonidos que parecía no tener fin. Y entonces, justo cuando sentían que no podrían aguantar más, cuando parecía que la casa entera iba a derrumbarse sobre ellos, todo se detuvo. El silencio regresó de golpe. No había más gritos, no había más golpes, no había más voces. La casa quedó completamente quieta, y por primera vez en horas pudieron escuchar su propia respiración. Luis se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Con cuidado, sin asomarse completamente, miró hacia afuera. El cielo estaba comenzando a aclararse. El amanecer estaba llegando. «Se fue», dijo Luis con la voz ronca de tanto rezar. La bruja se fue. Beatriz abrazó a sus hijos que seguían temblando de miedo. Habían sobrevivido a la noche más larga de sus vidas. Cuando salió el sol completamente, Luis abrió la puerta principal con cuidado. La cruz de ramas de pirul seguía ahí, pero estaba toda quemada, como si alguien le hubiera prendido fuego. La sal que habían puesto estaba regada por todo el suelo, formando líneas extrañas. Y en la puerta había marcas profundas de garras, como si algo hubiera intentado arrancarla durante toda la noche. Esa misma mañana, la familia Morales empacó lo necesario y se fue a vivir con unos tíos que tenían en Xochimilco. No volvieron a poner un pie en esa casa de Milpa Alta. Tiempo después, Luis le contó la historia a un sacerdote, quien le dijo que habían tenido mucha suerte de sobrevivir. La bruja de Milpa Alta no suele perdonar, y que una familia completa saliera ilesa era casi un milagro. Dicen que la casa donde vivían los Morales sigue ahí, vacía, con las marcas en la puerta todavía visibles para quien se atreva a mirarlas de cerca. Los vecinos aseguran que algunas noches se siguen escuchando ruidos en el techo, y que a veces ven una sombra que camina por ahí, cuando no hay luna en el cielo. La familia Morales nunca volvió a hablar mucho del tema. Luis mejoró con el tiempo, aunque nunca volvió a ser el mismo de antes. Los niños crecieron, formaron sus propias familias, pero ninguno de ellos olvida esas noches de terror en Milpa Alta. Y hasta el día de hoy, cuando alguien del pueblo escucha ruidos extraños en su techo durante la noche, cuando ve sombras que no deberían estar ahí, o cuando escucha una voz que suena familiar pero que algo en el fondo les dice que no es real, recuerdan la historia de la familia Morales y lo que le pasó cuando la bruja decidió visitarlos, porque en Milpa Alta todos saben que la bruja sigue ahí, esperando en la oscuridad, buscando la próxima casa que visitar, la próxima familia que marcar. Y lo único que puedes hacer si algún día la escuchas en tu techo, si ves su sombra en tu ventana, o si oyes su voz imitando a alguien que quieres, es quedarte adentro, cerrar bien las puertas, rezar con todas tus fuerzas, y esperar a que llegue el amanecer. Porque si cometes el error de mirarla,
Si dejas que sus ojos se claven en los tuyos, entonces ya será demasiado tarde. Y lo que le pasó a la familia Morales será solo el principio de tu propia pesadilla. A veces, cuando la noche se pone más oscura de lo normal y el viento comienza a soplar entre los árboles, con un silbido extraño, uno no puede evitar preguntarse si esas viejas historias que nos contaban nuestros abuelos tendrán algo de verdad, porque hay cosas que no se pueden explicar con la razón. Cosas que pasan en los pueblos pequeños, en esas comunidades donde todos se conocen, donde la gente sabe quién es quién y qué hace cada uno. Y cuando varias personas, gente de palabra, gente seria que nunca ha mentido en su vida, cuenta lo mismo una y otra vez, uno empieza a pensar que tal vez, solo tal vez, algo de cierto hay en todo esto. Esta es una de esas historias que se cuentan desde hace mucho tiempo en Guatemala y El Salvador. Una historia que ha pasado de generación en generación, de abuelos a padres, de padres a hijos. Y aunque muchos prefieren no hablar de ello cuando cae el sol, la verdad es que en los pueblos del interior, en esos lugares donde la luz de los faroles apenas llega y la oscuridad se vuelve espesa como una manta negra, todos saben que esto existe. Todos lo han escuchado. Algunos incluso lo han visto. La historia comienza con las mujeres del pueblo. Mujeres normales, que viven sus vidas como cualquier otra persona. Algunas son jóvenes, otras más grandes, pero todas tienen algo en común. Llevan un dolor muy profundo en el corazón. Un dolor que las ha cambiado por dentro, que las ha llenado de amargura y de un deseo oscuro de venganza, porque estas mujeres fueron despreciadas. Fueron traicionadas por hombres que juraron amarlas para siempre, pero que después las dejaron como si no valieran nada. Las abandonaron por otras, o simplemente se fueron sin dar explicaciones, dejándolas solas con su vergüenza y su tristeza. Y ese dolor, cuando se queda guardado por mucho tiempo, cuando no tiene a dónde salir, se transforma en algo más oscuro, algo peligroso. En las noches sin luna, cuando el reloj marca las 11 y el pueblo parece estar dormido, estas mujeres salen de sus casas en silencio. Nadie las ve partir. Nadie escucha sus pasos. Se cubren con mantas oscuras y caminan por los senderos que llevan al monte, lejos de las miradas curiosas, lejos de las ventanas iluminadas. Van buscando un árbol en particular, un árbol muy especial que crece en los lugares más apartados, donde la vegetación es espesa y el aire se siente pesado. Es el árbol de chilamate, un árbol que la gente del pueblo conoce bien pero que prefiere evitar, especialmente de noche. Porque ese árbol, dicen los ancianos, tiene poderes. Poderes antiguos que vienen de tiempos muy lejanos, de cuando los primeros habitantes de estas tierras practicaban rituales que ahora ya casi nadie recuerda. El árbol de chilamate solo da sus flores a la medianoche exacta, ni un minuto antes, ni un minuto después. Son flores extrañas, de un color pálido que casi brilla en la oscuridad, y tienen un olor dulzón pero a la vez desagradable, como de algo que se está pudriendo. Las mujeres que conocen el secreto saben que deben llegar justo a tiempo, porque las flores solo duran unos pocos minutos antes de marchitarse y caer al suelo. Cuando la mujer llega al árbol, en ese momento exacto de la medianoche, estira su mano y toma una de esas flores con mucho cuidado. La sostiene entre sus dedos temblorosos y cierra los ojos. Entonces comienza a recitar las palabras. Palabras muy antiguas, en un idioma que ya casi nadie habla, un idioma que viene de los antepasados, de aquellos que vivieron en estas tierras mucho antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus Biblias. Las palabras suenan extrañas, casi como un canto, pero un canto que eriza la piel de quien lo escucha. La mujer repite la oración una y otra vez, con los ojos cerrados y la flor apretada contra su pecho, y entonces comienza a pasar algo horrible. Su piel empieza a desprenderse, no de golpe, sino poco a poco, como si fuera una ropa vieja que se va cayendo a pedazos. La mujer no grita, no se queja, porque sabe que esto es parte del proceso. Debajo de esa piel que se cae,
Empieza a crecer algo diferente. Pelo. Mucho pelo, oscuro y áspero, que cubre todo su cuerpo en cuestión de segundos. Sus manos y sus pies comienzan a alargarse. Los dedos se vuelven más largos, más fuertes, con uñas gruesas y filosas como garras. Su cara cambia, la nariz se aplana, la boca se hace más grande, los dientes se vuelven puntiagudos. Todo su cuerpo se transforma hasta que ya no queda nada de la mujer que era. Ahora es otra cosa. Algo grande, algo peludo, algo que se parece a un mono pero que es mucho más grande y mucho más aterrador que cualquier mono que exista en la naturaleza. La transformación termina en menos de 1 minuto, y cuando termina, la criatura abre los ojos, pero ya no son ojos humanos, son ojos amarillos, brillantes en la oscuridad, llenos de rabia y de maldad. La criatura se para en sus patas traseras, que ahora son largas y musculosas, y suelta un grito que no es ni humano ni animal, sino algo intermedio, algo que hace que la sangre se congele en las venas de quien lo escucha. Es la mona bruja. Y ahora está lista para salir a buscar a su víctima. La mona bruja no camina como lo hacen las personas normales. Se mueve saltando de árbol en árbol con una velocidad increíble. Sus brazos largos le permiten agarrarse de las ramas más altas, y sus patas fuertes le dan la capacidad de saltar distancias enormes sin hacer casi ningún ruido. Vuela entre los árboles como si fuera una sombra, como si no tuviera peso, y solo se escucha el sonido de las ramas moviéndose levemente cuando pasa. Los perros son los primeros en sentirla. Cuando la mona bruja está cerca, los perros del pueblo comienzan a aullar de una manera extraña, desesperada. No ladran como cuando ven a un extraño, no. Es un aullido de miedo puro, un sonido que sale de lo más profundo de su instinto animal, ese instinto que les avisa cuando algo malo, algo sobrenatural, está cerca. Los perros se esconden debajo de las camas, tiemblan, y algunos hasta se orinan del terror que sienten. Las gallinas también lo saben. En medio de la noche, cuando todo debería estar tranquilo, las gallinas comienzan a cacarear como locas, saltando en sus perchas, golpeándose contra las paredes del gallinero tratando de escapar de algo que solo ellas pueden sentir. Los gallos cantan fuera de hora, con un canto ronco y desesperado que despierta a la gente del pueblo. Pero la mayoría de las personas, cuando escuchan esos sonidos en medio de la noche, prefieren quedarse en sus casas. Cierran las puertas con llave, traban las ventanas, se meten debajo de las cobijas y rezan. Porque saben que cuando los animales se ponen así, es porque la mona bruja anda rondando. Y lo último que alguien quiere es encontrarse con ella cara a cara. La mona bruja tiene un objetivo. Ella sabe exactamente a quién busca. Es el hombre que le rompió el corazón, el hombre que la abandonó, el hombre que juró amarla pero que después la traicionó. Ella conoce su casa, conoce sus hábitos, sabe a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta, y esta noche va por él. La criatura llega al techo de la casa del hombre. Se mueve con cuidado, colocando sus patas largas sobre las tejas sin hacer mucho ruido al principio. Pero después, cuando ya está segura de que está en el lugar correcto, comienza a correr. Corre de un lado al otro del techo, pisando fuerte, haciendo que las tejas suenen como si estuvieran a punto de romperse. El ruido es terrible, como si algo muy pesado estuviera caminando arriba, arrastrando cosas, golpeando. El hombre se despierta con un sobresalto. Al principio piensa que tal vez sea el viento, o que algún animal grande se subió al techo. Pero el ruido continúa, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de donde él está acostado. Puede escuchar los pasos, puede sentir cómo toda la casa tiembla levemente con cada pisada, y entonces escucha la risa. Una risa escalofriante, aguda, que parece venir de todas partes a la vez. Una risa que no es de este mundo, que suena como si alguien estuviera disfrutando del terror que está causando. La risa se mezcla con gritos extraños, alaridos que hacen que se le pongan los pelos de punta, que le hielan la sangre. El hombre se levanta de la cama temblando.
Su corazón late tan fuerte que siente que va a salirse de su pecho. Enciende la luz con manos temblorosas y mira hacia arriba, hacia el techo, como si pudiera ver a través de él. El ruido continúa. Ahora puede escuchar algo que suena como uñas largas arañando las tejas, algo que golpea las paredes desde afuera. El hombre sabe que no puede quedarse ahí encerrado. Sabe que esa cosa, sea lo que sea, no se va a ir así nomás. Puede sentirlo. Es como si algo dentro de él, algo muy profundo, le dijera que esa criatura vino por él específicamente, que no se irá hasta conseguir lo que busca. Algunos hombres, los más valientes o los más desesperados, intentan salir de la casa. Agarran lo primero que encuentran, un palo, un machete, cualquier cosa que pueda servir como arma, y abren la puerta principal con cuidado. Miran hacia arriba, hacia el techo, tratando de ver qué es esa cosa que está haciendo tanto escándalo. Y ahí está ella. La mona bruja los mira desde arriba, colgando del borde del techo con sus brazos largos y peludos. Sus ojos amarillos brillan en la oscuridad como dos linternas. Su boca está abierta, mostrando esos dientes puntiagudos, y de su garganta sale un sonido gutural, amenazante, como el gruñido de una bestia salvaje mezclado con algo que casi suena humano. El hombre se queda paralizado. No puede moverse, no puede gritar, solo puede mirar a esa criatura horrible que lo observa con una mezcla de odio y satisfacción. Y entonces la mona bruja salta del techo directo hacia él con una velocidad sobrenatural. El hombre apenas tiene tiempo de reaccionar. Algunos corren de regreso a la casa y cierran la puerta de golpe, poniendo todo lo que pueden contra ella para mantenerla cerrada. Otros se quedan afuera, congelados del miedo, y es entonces cuando la mona bruja los alcanza. La criatura no los lastima físicamente, no les hace daño en el cuerpo, pero hace algo peor, mucho peor. Los abraza, los envuelve con sus brazos largos y peludos, pegando su cuerpo peludo contra ellos, presionando su cara de mono contra la cara del hombre. Y ahí, en ese abrazo horrible, le habla con voz de mujer, con la voz de la mujer que fue. Le recuerda todo lo que hicieron juntos, todas las promesas que él le hizo y no cumplió, todas las veces que le juró amor eterno para después irse con otra. Le dice cuánto sufrió por su culpa, cuántas noches lloró, cuánto dolor guardó en su corazón hasta que ese dolor se transformó en lo que ella es ahora. El hombre puede sentir el aliento caliente de la criatura en su cara, puede oler ese olor extraño que sale de su cuerpo, mezcla de animal y de algo podrido, algo que huele a muerte y a tierra mojada. Y por más que intenta zafarse, por más que empuja y trata de escapar, los brazos de la mona bruja son demasiado fuertes. Es como estar atrapado en un abrazo de hierro. Algunos hombres, después de esa experiencia, se enferman. Se enferman de una manera que ningún doctor puede explicar. Se ponen pálidos, dejan de comer, dejan de dormir. Empiezan a ver cosas que no están ahí, a escuchar voces en medio de la noche. Es como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada en ese abrazo, en ese momento de terror puro, y ya no pudieran regresar completamente a ser quienes eran antes. Otros hombres, los que logran encerrarse en sus casas a tiempo, pasan toda la noche escuchando cómo la mona bruja camina en el techo. Toda la noche el ruido no para. Pasos que van y vienen, golpes en las paredes, arañazos en las puertas y ventanas. La risa horrible que suena cada cierto tiempo burlándose de él, recordándole que ella está ahí, que sabe dónde está, que puede esperarlo el tiempo que sea necesario. Hay noches en que la mona bruja se queda hasta que amanece. Se queda ahí arriba, haciendo ruido, asustando al hombre, sin dejarlo dormir ni un segundo. Y justo cuando los primeros rayos del sol comienzan a aparecer en el horizonte, cuando el cielo empieza a aclararse y el gallo canta por primera vez, el ruido para de repente. Un silencio absoluto cae sobre la casa. El hombre, exhausto con los nervios destrozados, se asoma con cuidado por la ventana. Mira hacia el techo y no hay nada. La criatura se ha ido. Desapareció con la misma rapidez con la que apareció,
Pero la mona bruja no se ha ido para siempre. Ella volverá. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero volverá. Porque una vez que una mujer se transforma en mona bruja y marca a un hombre como su objetivo, no descansa hasta que siente que la venganza está completa. Volverá una y otra vez, en las noches más oscuras, cuando menos se lo espere, y cada vez que vuelve, el terror es peor. Porque el hombre sabe que ella vendrá, vive esperándola, vive con ese miedo constante en el pecho. Ya no puede dormir tranquilo. Cada ruido en la noche lo hace saltar de la cama. Cada ladrido de perro, cada movimiento de las hojas en los árboles, cada sombra que ve por el rabillo del ojo, lo hace pensar que ella ha regresado. Algunos hombres desesperados buscan ayuda. Van con las personas mayores del pueblo, con aquellos que conocen las viejas costumbres, los que saben de rezos y de plantas medicinales, y de cosas que ya casi nadie practica. Les piden que los protejan, que hagan algo para alejar a la mona bruja, y las personas mayores les dan consejos. Les dicen que pongan sal en las puertas y ventanas, porque se dice que la sal pura aleja a las criaturas del mal. Les dan ramitas de ruda para que las cuelguen en las entradas de la casa, porque la ruda tiene poderes de protección. Les enseñan oraciones antiguas, oraciones que sus abuelos les enseñaron, palabras en latín mezcladas con palabras en idiomas más viejos todavía, idiomas de los primeros habitantes de estas tierras. A veces estas protecciones funcionan. La mona bruja llega hasta la casa, pero cuando siente el olor de la ruda, o cuando ve la sal en el suelo, se detiene. Camina alrededor de la casa, gruñendo y riendo, pero no puede entrar. Se queda ahí por un tiempo, haciendo ruido, tratando de asustar al hombre que está adentro, pero eventualmente se va, furiosa y frustrada. Pero otras veces, cuando el odio de la mujer es muy fuerte, cuando la traición fue muy grande, ninguna protección funciona. La mona bruja encuentra la manera de entrar, rompe una ventana que no estaba bien protegida, o encuentra una puerta trasera que el hombre olvidó asegurar, y entonces entra a la casa. Cuando eso pasa, el hombre no tiene escapatoria. La mona bruja lo encuentra sin importar dónde se esconda. Puede meterse debajo de la cama, puede encerrarse en un cuarto, puede subirse al ático, pero ella lo encontrará. Y cuando lo encuentra, lo abraza de nuevo. Lo abraza durante horas, susurrándole al oído todo su dolor, toda su rabia, haciendo que él sienta aunque sea una pequeña parte del sufrimiento que ella vivió por su culpa. Después de esa noche el hombre ya no es el mismo. Algunos se vuelven locos, empiezan a hablar solos, a reírse sin razón, a tener miedo de cosas que no existen. Otros simplemente se dejan morir, dejan de luchar, dejan de comer, se quedan en la cama mirando al techo, esperando que llegue la muerte para liberarlos de ese terror constante. Y cuando finalmente el sol sale y la mona bruja tiene que irse porque no puede soportar la luz del día, ella regresa al monte. Regresa corriendo por los mismos caminos por donde vino, saltando de árbol en árbol, moviéndose tan rápido que si alguien la ve, solo alcanza a distinguir una sombra peluda que pasa volando. Llega de nuevo al árbol de Chilamate, ese árbol maldito donde comenzó toda su transformación. Y ahí, junto al árbol, está su piel humana, doblada con cuidado, esperándola. Porque para volver a ser mujer, para regresar a su forma normal, necesita ponerse esa piel de nuevo. La criatura agarra la piel con sus manos peludas y comienza a meterse dentro de ella. Es un proceso igual de horrible que la transformación inicial. El pelo se cae, las garras se encogen, la cara de mono se transforma de nuevo en cara humana. Y en unos minutos, la mona bruja desaparece, y en su lugar queda la mujer de siempre, la mujer que todo el mundo conoce, la que saluda a sus vecinos en la calle, la que va a la iglesia los domingos, la que parece completamente normal. Nadie sospecharía nunca que esa mujer tranquila y callada, que camina por el pueblo con su canasta de compras, es la misma criatura que aterroriza a los hombres en las noches sin luna.
Nadie imaginaría que debajo de esa piel humana, detrás de esa cara amable, se esconde algo tan oscuro, tan lleno de dolor y de rabia. Por eso la gente del pueblo tiene cuidado. Por eso los abuelos les advierten a los jóvenes que piensen bien antes de jurar amor eterno, que piensen bien antes de hacer promesas que no van a cumplir. Porque el dolor que causa una traición puede transformar a una mujer dulce en algo monstruoso. Puede convertirla en la mona bruja, y una vez que eso pasa, no hay vuelta atrás. Una vez que una mujer aprende el secreto del árbol de Chilamate, una vez que prueba el poder de la transformación, ya no puede dejarlo. Se vuelve parte de ella, se mete en su sangre, en su alma, y aunque durante el día sea una persona normal, en las noches oscuras, cuando la luna se esconde y el pueblo duerme, ella volverá a buscar esa flor. Volverá a recitar esas palabras antiguas. Volverá a transformarse. Esta historia es real para muchas personas en Guatemala y El Salvador. Hay pueblos enteros donde todos conocen a alguien que dice haber visto a la mona bruja. Hay casas que quedaron abandonadas porque los dueños huyeron después de que la criatura los visitara noche tras noche. Hay hombres que murieron jóvenes, sin explicación médica, después de haber pasado semanas sin dormir, aterrorizados, esperando que ella regresara. Los ancianos te dirán que esto no es un cuento inventado para asustar niños. Te dirán que la mona bruja existe de verdad, que siempre ha existido, desde tiempos muy antiguos, desde antes de que hubiera iglesias o escuelas o caminos pavimentados. Te dirán que es parte de estas tierras, parte de la historia de estos pueblos, tan real como los árboles, como las montañas, como el viento que sopla en las noches frías. Y si alguna vez te encuentras en uno de esos pueblos pequeños, en algún lugar perdido entre las montañas de Guatemala o El Salvador, y escuchas a los perros aullar de esa manera extraña en medio de la noche, y ves que las gallinas están inquietas sin ninguna razón, y sientes que el aire se pone pesado y frío de repente, entonces métete en tu casa. Cierra bien todas las puertas y todas las ventanas. Pon sal en los marcos. Reza si sabes hacerlo, porque tal vez, solo tal vez, la mona bruja anda cerca. Y lo último que quieres en este mundo es encontrarte con ella cara a cara, sentir sus brazos peludos envolviéndote, escuchar su voz susurrándote al oído en la oscuridad. Porque algunos terrores no vienen de nuestra imaginación. Algunos terrores son reales, y la mona bruja es uno de ellos.